digamos, tiene mucho prestigio, se suele utilizar para, pues eso, muchos tipos de estudios sobre contar número de muertes en conflictos, también en situaciones, por ejemplo, como decía, de pandemia. Y bueno, se hace notar el hecho de que no solo este tipo de estudios, sino que sabemos que una gran cantidad de agencias, desde la Organización Mundial de la Salud o incluso los propios servicios de inteligencia israelíes, tienen en cuenta las cifras que da el Servicio de Salud de Gaza, ¿no? El Ministerio de Salud de Gaza, para básicamente tener una referencia del número de muertes que hay. Lo que pone sobre la mesa este artículo es el exceso de mortalidad que no está contado, ¿no? Porque, quiero decir, se ha hablado mucho sobre si estos datos son fiables y la cuestión y la realidad, que la mayoría digamos, de medios autorizados lo que señalan es que no solo que las cifras que da el Servicio de Salud de Gaza sean de fiar, sino que están contando menos, porque no tienen capacidad suficiente. Entonces, realmente, ahora mismo la cifra que tenemos es casi 40.000 muertos, pero directamente, por un lado, ya tenemos unos 10.000 desaparecidos. Y después también tenemos el hecho de que es algo que señalan en este artículo, que digamos que a partir de primavera o así, el Servicio de Salud de Gaza empezó a, digamos, a publicar más datos y dividió en dos el número de conteos. Dividió en conteos que están totalmente verificados, significa que se están identificados tanto nombre como apellidos, como familiares, como situación de la muerte, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, está muy detallado. Eso es el 30% de las muertes, si no recuerdo mal, que están así de detalladas. Pero el resto de muertes pues no están suficientemente detalladas y entonces entran en una segunda categoría. Eso se debe a las dificultades que están teniendo los servicios de salud, principalmente hospitales, para contar ese número de muertos. La realidad y lo que refleja este artículo es que lo que se estima es que en realidad podría haber hasta 200.000 muertos, ¿no? La horquilla que se da es entre unos 100.000 más o menos, si no recuerdo mal, pero hasta, 500.000. Si, un momento, no tengo fresco. Pero bueno, la cifra general en esa horquilla sí que es 186.000, ¿vale? Lo que sería entre el 7 y el 9% de la población de Gaza, ¿vale? Entonces, en general, lo que tenemos por parte de los medios de referencia es que seguramente la cifra real de muertos sea mucho más alta, porque hay muchos desaparecidos entre los escombros y directamente también pues, hay muchas familias directamente eh, que han desaparecido totalmente, es decir, que han sido asesinadas completamente. Sobre todo al principio de la guerra hubo bombardeos muy intensos en los cuales, pues, por ejemplo, teníamos un informe de Associated Press hace unos meses que señalaba eso, que hay familias enteras que han sido totalmente asesinadas. Entonces, eso evidentemente impide que haya cualquier tipo de familiar que pueda informar sobre ese tipo de muertes. Hay que recordar que el 35% de Gaza está totalmente destruido. El 35% de los edificios. El nivel de destrucción es similar al de situaciones, a las de conflictos, por ejemplo, más bien bombardeos, quiero decir, como el de Dresden, ¿vale? De la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, precisamente esta semana no hemos tenido una de las semanas más destructivas, unas semanas donde ha habido bombardeos más intensos de Israel. Y esto no es extraño debido a que precisamente ha sido la semana en la que Estados Unidos ha permitido que se envíen más bombas a Israel. Es una decisión que tomó Biden. Sabemos que hubo una serie de paquetes de bombas que se restringieron, que se pararon su envío, principalmente las de más calibre, entre 500 y 2.000 libras, si no recuerdo mal. Y ahora mismo, básicamente, se toma la decisión de que, bueno, después de una investigación que hemos tenido como varias del Departamento de Estado, y el resultado es que, básicamente, la presidencia y en general los organismos del gobierno de Estados Unidos han acabado ignorando esas investigaciones y el resultado de las mismas, diciendo que no hay conclusión evidente de violación de derechos humanos o no hay conclusión evidente de crímenes de guerra. Y entonces, pues, han aceptado el envío de ese tipo de armamento. Sobre todo mirando a Hezbollah, ¿no? Es decir, la idea era que la operación en Rafah ya había terminado y como, digamos que esa fase que se esperaba que fuera más intensa había terminado, ahora el enfoque estaría en el Líbano y había que armar a Israel, esa era la excusa, y enviar ese tipo de armamento más pesado.
La situación es que ese armamento más pesado se ha utilizado en Gaza. No se ha reservado para una posible guerra con Hezbollah. Y lo que hemos visto es ese bombardeo de este fin de semana en el cual supuestamente Israel intentaba matar a 2 miembros importantes de Hamas. Según ha dicho el ejército israelí, uno sí que están seguros de haberlo matado, que es el comandante de las brigadas Al-Qassam en Han Yunis, en la ciudad de Han Yunis, Salem Ram, si no recuerdo mal el nombre, y el otro era Mohammed Deif. Mohammed Deif es uno de las, digamos, de las figuras más importantes de Hamas, es el, digamos, el que se encarga de la parte militar de Hamas principalmente. Sinwar también se encarga de la parte militar, pero es más un político también, más líder político, no solamente militar. Entonces, Mohammed Deif, bueno, es alguien que prácticamente además no hay fotos de él. Es alguien que tiene siendo buscado desde los años 2000, uno de los más buscados en la lista de Israel. Y bueno, Israel, hay información no oficial, pero que ha sido publicada durante estos días, de que algunos sí que creen que lo han matado, pero no es información segura y es muy difícil que se sepa realmente si eso ha ocurrido. Mohammed Deif también hay que recordar que es uno de los que está en la lista de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por la cuestión del 7 de octubre. Por lo tanto, para que nos demos cuenta de lo importante, ¿no?, que es este líder. Israel básicamente aquí estaría siguiendo una estrategia de que consideran que acabando con el liderazgo militar, acabando con los sectores más, digamos, radicales de Hamas, conseguirían empujar al sector político, al sector de... no recuerdo el nombre. El buró político, básicamente de Hamas, que aceptaran negociaciones bajo unos términos más favorables. Ismail Haniyeh, se me olvidaba el nombre. Es el presidente como tal de Hamas y que lleva el buró político y está en Qatar, por ejemplo. Y bueno, vimos hace poco ese ataque, como digo, de Israel con una bomba muy pesada en el campo de refugiados de Al-Muwasi. Básicamente mataron a unas 90 personas y hirieron a más de 300 palestinos. Y bueno, ha sido una de las semanas, como digo, más brutales, donde ha habido bombardeos más intensos, lo que muestra que por mucho que Israel diga de pasar unas operaciones más quirúrgicas, unas operaciones más limitadas, sigue habiendo ataques con una gran cantidad de destrucción. Y bueno, también yo creo que ahora mismo dentro de Israel ven que hay un viento favorable, que además la situación en Estados Unidos, bueno, con lo que hemos visto esta semana, está muy difícil, que el gobierno no tiene ahora mismo, eh, no está en una situación como para poner más presión a Israel y además esperan una victoria republicana dentro de unos meses con el expresidente Trump y ahora el candidato a vicepresidente, que también es un partidario de Israel, dentro del Partido Republicano, y que lo que se espera con eso es una situación pues, mucho más favorable en la cual Estados Unidos no aplique ningún tipo de presión. Estos días teníamos el anuncio de varias sanciones por parte de Estados Unidos, pero también por parte de la Unión Europea, y precisamente Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, decía que iban a saltarse las sanciones. Vamos, que iban a ayudar todo lo posible desde el gobierno a los colonos que estaban sancionados para pasar por encima de las sanciones y básicamente ignorar a Estados Unidos. Las sanciones tienen bastante capacidad, digamos que además hay que tener en cuenta que las sanciones estadounidenses, una vez bloquean, también depende de cómo se apliquen, evidentemente, ¿no? Pero si te bloquean cualquier acceso a una cuenta bancaria, es bastante difícil escapar de ellas porque básicamente no tienes acceso a ningún tipo de banco normalmente porque están todos conectados al propio sistema estadounidense de algún tipo de forma, en todo ese sistema financiero global, y por lo tanto no puedes acceder a abrir cuenta, no puedes utilizar dinero de esa manera prácticamente en ninguna instancia. En este caso, si tienen el apoyo del propio gobierno israelí, no van a tener mayor problema, evidentemente. Habéis preguntado ¿qué impacto podría tener este artículo en el entorno de los gobiernos que apoyan a Israel en esta carnicería? Pregunta Single Malt.
Bueno, pues es un artículo que ya es viejo, es decir, bueno, viejo, quiero decir que es de allá hace unas semanas, es del 5 de julio. Y como habréis visto, apenas ha aparecido en los medios de comunicación, a pesar de que es un artículo de una revista académica súper importante y con una gran autoridad. Y como se ve, es que no va a tener impacto, porque es un tema que ahora mismo ya está fuera de los principales medios de comunicación. Es un tema que ya se ha normalizado, la situación que hay en Israel, es algo que continúa. Y bueno, por ejemplo, teníamos también estas semanas, el 8 de julio, se publicó también un artículo de medios israelíes así más independientes, Local Call y 972, que son dos medios bastante de referencia y críticos con el gobierno. Y bueno, lo que mostraban era la situación dentro del ejército israelí y destacaba una frase de un soldado que decía, cuando estoy aburrido disparo. Y que esa situación dentro de Cisjordania, ¿no? Es decir, que los soldados israelíes tienen una gran libertad y los comandantes a nivel de terreno para hacer como plazcan. Y esto, como he explicado yo varias veces, no es una cuestión de problemas dentro de la jerarquía del ejército, es algo que es así por diseño. Es decir, que el ejército israelí deja hacer y simplemente no se involucra, es decir, sabe que ese es el tipo de actitud que hay dentro, sabe que se cometen ese tipo de actos de violencia indiscriminada, ¿no? Y simplemente es parte del propio sistema. No son las órdenes, no está en la doctrina, no está sobre el papel, por lo tanto, digamos que se pueden cubrir las espaldas, que es siempre lo que intentan, pero en la realidad, ¿no? Sobre el terreno, es lo que ocurre. Por ejemplo, también he hablado aquí sobre la cuestión de las zonas de la muerte, ¿no? Que son zonas que se sitúan dentro de Gaza y en las cuales eh, todo lo que entra ahí es asesinado, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, con filtraciones que ha publicado Al Jazeera de soldados israelíes bombardeando a palestinos que simplemente andaban por en medio de Gaza, ¿no? Y bueno, también quería comentar hoy el tema de más de política internacional, porque tenemos, como digo, esto que está ocurriendo en Estados Unidos y que yo creo que afecta de manera significativa en Israel, como la lectura que se hace de la política estadounidense dentro de Israel, cómo los vientos pueden ser más favorables para ellos y por lo tanto, eh, básicamente sienten que no tienen presiones y que por lo tanto solo tienen que esperar un poco más para mejorar su posición incluso. Y bueno, por ese aspecto tenemos, como digo, la situación de Israel con Estados Unidos y vamos a tener la visita de Netanyahu a Washington entre el 22 y el 24 de julio, si no recuerdo mal, va a ser una cita muy importante donde evidentemente va a tener reuniones con los republicanos. No me extrañaría una reunión con Trump, más allá de la que tenga con Biden. No sé si acudirá a la Casa Blanca, pero lo que está claro y lo que tenemos sobre la mesa es esa declaración, ese discurso ante ambas cámaras del Congreso a la que ha sido invitado. ¿Vale? Va a ser un discurso muy importante. Y como contraparte, ¿no? Tenemos la visita del líder de Israel a Estados Unidos. Vamos a tener una reunión muy importante también durante esos días, el 22-23 de julio, a China, ¿vale? Es decir, China ha establecido una reunión de alto nivel entre líderes de Hamas y líderes de Fatah, ¿vale? Principalmente la delegación de Hamas va a ir liderada por Ismail Haniyeh, el jefe del ala política de Hamas, mientras que la delegación de Fatah va a ir por un miembro importante del Comité Central de Fatah, ¿vale? En este caso se llama Mahmoud Aloul. No es un líder que yo conozca principalmente, pero sigue siendo un líder de peso, ¿vale? Y lo que espera con China con esto es acercar posturas entre Fatah y Hamas, intentar una reconciliación, algo que llevan bastante tiempo intentando. Ya hubo una reunión en abril importante entre ambas fuerzas políticas, también auspiciada por China. Y aquí China pues está intentando mostrarse como quien puede traer un acuerdo de paz a Oriente Medio, ¿no? China lleva bastantes años en este proceso. Vimos el año pasado, por ejemplo, el acuerdo de paz, bueno, de renormalización diplomática entre Irán y Arabia Saudí. China tuvo su parte allí.
Y durante el año 2023, de hecho, tuvimos también una visita de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina China, a Beijing. Fue recibido como jefe de Estado con todos los honores. Y también se habló sobre una posible visita de Netanyahu. En ese momento, Netanyahu lo que buscaba era presionar a Estados Unidos por la cuestión de la reforma judicial, con la crisis interna y las críticas de Estados Unidos. Y era un intento de Israel de diversificar sus relaciones y demostrarle a Estados Unidos que tenía otras opciones, ¿no? Al final no ocurrió, eso no llegó a buen término, no se consiguió que hubiera esa visita de Netanyahu, pero bueno, aquí vemos también una diferencia de estrategias entre Estados Unidos y China. China busca principalmente tener buenas relaciones con los países árabes, también tiene evidentemente sus buenas relaciones con Israel, tiene inversiones importantes en el puerto de Haifa y también en términos sobre todo tecnológicos. No es un país que vaya por apoyar abiertamente a la causa palestina, pero es un país que va a intentar que se llegue a esa solución de los dos estados, ¿no? Es la principal política al final de China en este aspecto, ¿no? Después tenemos este gráfico que también es muy importante y que muestra la ayuda humanitaria que entra dentro de la Franja de Gaza, ¿vale? Em, Como parte de ese bloqueo que hay de Israel, podemos ver que a partir de la ofensiva de Rafah, que empezó el 6 de mayo, como veis en la gráfica, a partir de principios de mayo para de manera brutal la cantidad de ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que durante todo este periodo que se muestra ahí, desde octubre de 2023 a mayo de 2024, la cantidad de ayuda humanitaria que entraba dentro de Gaza ya era menor de la necesaria, ¿vale? Antes de la guerra entraban 500 camiones al día, para que nos hagamos una idea. Y era una cantidad insuficiente, 500 camiones al día. Había problemas de déficit calórico dentro de Gaza. Ahora mismo, los días que con suerte ha entrado más ayuda humanitaria dentro de Gaza, como vemos son 3-4 días en la gráfica, entraron, pues eso, no llegaron a los 300 camiones, ¿vale? Entonces, lo que vemos dentro de la Franja de Gaza es que la situación humanitaria ya era muy mala y la situación humanitaria ha estado empeorando mucho desde mayo, ¿vale? Y que esa situación, pues bueno, puede llevar, como ya ha ocurrido en el norte, a que en el conjunto de la Franja de Gaza haya una hambruna terrible, ¿no? Y que empiece a haber muertos por desnutrición, algo que ya ha ocurrido en la parte norte, especialmente con niños, ¿vale? Sobre todo, además, con la situación actual dentro de Estados Unidos y debido a que Palestina ha quedado, digamos, desplazado dentro de la actualidad mediática y por lo tanto de la presión internacional, ahora mismo Israel básicamente está pudiendo hacer sin ningún tipo de obstáculo y esa situación bélica y de asedio dentro de la Franja de Gaza, todo indica que va a haber una agudización, va a haber un empeoramiento de la situación y va a haber un estancamiento y enquistamiento del conflicto. Es decir, todo apunta a que la guerra se va a seguir alargando y que probablemente lleguemos incluso a 2025 con la guerra en marcha. Porque tener en cuenta que básicamente Israel no va a buscar ningún tipo de acuerdo hasta que termine las elecciones presidenciales y a partir de ahí recalibrará. Es decir, Israel sabe que el tiempo va a su favor, que va a tener una administración favorable, y cuando haya los resultados de esas elecciones presidenciales y si Trump gana, como se espera, Estados Unidos va a tomar una postura aún más dura y hay que tener en cuenta otra cosa, que me parece muy relevante, las elecciones en Irán. Las elecciones en Irán han llevado a la victoria de un reformista que busca negociaciones con Occidente, pero Trump y el ala republicana en general tienen una posición muy dura con Irán, ¿vale? De presión máxima. Es verdad que Trump en ocasiones ha dicho que él está dispuesto a un acuerdo, pero un acuerdo con una serie de condiciones que Irán no puede aceptar. Eso yo creo que, de cierto modo, dentro de la región de Oriente Medio, en 2025, con Trump en la presidencia, si eso ocurre, va a llevar con bastante seguridad a una situación de peores relaciones con Europa, porque Europa va a buscar negociar con Irán. Este gobierno va a ser un gobierno más moderado, un gobierno, pues eso, de corte reformista, que va a buscar mejores relaciones con Occidente. Y eso, a su vez, pues la situación en Israel, la relación con Israel, la cuestión de Palestina y las posibles relaciones con Irán va a hacer que en general vaya a haber
una creciente disparidad de posiciones dentro de Europa con respecto a la cuestión de Oriente Medio y una división en las relaciones con Estados Unidos. Porque Estados Unidos va a seguir con una política, yo creo, de máxima presión, mientras que Europa va a intentar negociar. Europa, también por la cuestión de Ucrania y de Rusia y de las posibles negociaciones de paz, lo que va a haber es una división. Es decir, Europa no va a tener una política exterior coherente, va a tener una política de cohesión muy fragmentada, muy dividida, tanto en la relación con Estados Unidos en concreto, como la cuestión de Irán e Israel, como la cuestión de Rusia. Por lo tanto, seguramente va a haber países que van a tener una posición muy favorable a Estados Unidos, como Hungría, como Austria, como Alemania, y que van a apoyar su posición respecto a Israel. Alemania tengo más dudas porque ha tenido históricamente bastantes inversiones dentro de Irán y evidentemente quiere recuperar ese comercio, quiere recuperar esas relaciones en algún momento. Pero es verdad que por la cuestión de Israel ahí tiene una posición más seguidista. Pero, por ejemplo, Francia, España, hasta cierto grado Italia, buscan tener buenas relaciones con Irán, llegar a algún tipo de acuerdo de normalización y volver a esas negociaciones sobre la cuestión nuclear. Habrá que ver cómo va la cosa, pero digamos que en 2025 la guerra de Oriente Medio seguramente va a seguir ahí enquistada. Es probable que ocurra lo de la guerra con el Líbano. La cuestión del Líbano parece que puede quedar estancada, puede que no haya invasión este año, puede ser que Israel espere a una presidencia de Trump para tener un apoyo fuerte y depende de la situación que haya en febrero de 2025, ahí haya una expansión de esa guerra de Oriente Medio.